La siguiente clase vamos a dar un examen sobre 200 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué corresponde? Vamos a ver cara interna de base de cráneo. Esto es la fosa cerebral anterior, fosa cerebral media, fosa cerebral posterior. ¿Dónde están los límites de la fosa cerebral anterior? Entre el hueso frontal y la cresta esfenoidal. ¿Veo o no veo la cresta esfenoidal? Formada por las alas menores del esfenoides. ¿Qué detalles voy a encontrar en la fosa cerebral anterior? Esto, la cresta frontal anterior. ¿Veo o no veo la cresta frontal? ¿Sí? Veo la apófisis o proceso Cristagalli. Veo la apófisis o proceso Cristagalli. Ambas estructuras sirven para que se adhiera la dura madre, la envoltura del cerebro. Hacia atrás, entre las dos, hay un foramen. Se lo llama foramen ciego, por donde algunas veces van a pasar vasos emisarios de manera inconstante. ¿Sí? Ahí estará el foramen ciego como tal. Al lado de la apófisis Cristagalli está mi lámina cribosa, que van a ver que tiene muchos orificios. Dichos orificios sirven para el paso de nervios, de los filetes del nervio olfatorio, de los ramos del nervio olfatorio. El nervio olfatorio es mi primer par craneal. ¿Sí? Hacia adelante, ¿sí?, voy a tener el agujero más grande, que diferencia de los que están en relación a la lámina cribosa. El más grande corresponde al agujero etmoidal anterior. ¿Sí? Repito, el más grande hacia adelante es el agujero etmoidal anterior, por donde pasa la arteria y nervio etmoidal anterior. El nervio etmoidal anterior, para que ya vayamos adelantando, es una división es una rama del nervio trigémino. El trigémino tiene estas tres ramas: oftálmica, maxilar y mandibular. Entonces, el trigémino vuelve a introducir ramas, sale del cráneo y vuelve a introducir ramas dentro del cráneo. ¿Para qué? Para darle sensibilidad a las meninges. Entonces, cuando les duela la cabeza, en realidad quien está transmitiendo ese dolor es el nervio trigémino, está inervando las meninges. El cerebro en sí no duele. Si yo corto el cerebro, la parte externa, no duele. Lo que duele son las envolturas del cerebro. ¿Sí? ¿Se hinchan? Por diferentes razones, ¿no? Hay inflamaciones, el aumento de la presión vascular, ¿sí? Entonces por eso cuando hay aumento de la presión, hay cefalea y el paciente siente, siento que me pulsa la cabeza, les dice, ¿sí? Siento un dolor pulsátil, porque la arteria está envuelta por meninge, ¿no? Y los nervios etmoidales son uno de los que lleva esa sensibilidad. ¿Sí? Tengo el nervio etmoidal posterior. Igual, los forámenes más grandes hacia atrás son forámenes etmoidales posteriores. Igualmente, los nervios etmoidales posteriores, rama de la división oftálmica del trigémino. Y la arteria etmoidal, rama de la arteria oftálmica en este caso. Acá tenemos otra porción, se lo llama limbo esfenoidal a esta porción se lo llama limbo esfenoidal. Estas son las impresiones cerebrales, porque esto es el techo de la órbita del hueso frontal. Entonces el cerebro se apoya sobre esto y deja estas impresiones. Vemos cómo están las impresiones cerebrales. Vamos hacia atrás a la fosa cerebral media, limitada entre la cresta del esfenoides y la cresta temporal. Acá encontramos lo más importante al medio, se llama fosa hipofisiaria. En la fosa hipofisiaria viene la glándula hipófisis, ¿no? Se apoya sobre esta fosa. A esta fosa puedo entrar desde la cavidad nasal. Los neurocirujanos para operar ingresan desde la porción nasal. Pero tengo que tener en cuenta las estructuras que están alrededor de la fosa. Ejemplo, al lado justo está el surco de la carótida interna. A ambos lados, a este surco se lo llama surco de la carótida interna. ¿Sí? Entonces, cosa que si el neurocirujano falla por medio centímetro o milímetros, 3 milímetros, chao la carótida, se muere el paciente.
¿Estamos claros? Por eso necesito saber esa relación. Acá está el conducto óptico. ¿Sí? Acá está el conducto óptico. Y el conducto óptico pasa ¿qué? El nervio óptico, segundo par craneal, y la arteria oftálmica. ¿Estamos claros? Bueno, sigamos. Luego, debajo voy a tener esto. Se llama la fisura orbitaria superior. Por la fisura orbitaria superior pasan, miren, los siguientes pares craneales. El tercer par craneal, oculomotor, para la mayor parte de los músculos del ojo. El cuarto par craneal se lo llama troclear. ¿Para quién? Para el músculo oblicuo superior. El sexto par craneal se llama abducen, para el recto lateral. Y por acá sale la división oftálmica del trigémino. ¿Estamos claros? Por acá pasa la división oftálmica del trigémino. Bueno, entonces ya tenemos una fisura por donde pasan varios nervios. Sigamos. Ahora sí voy a mostrarles el agujero redondo. Ahí es el agujero redondo. En la base del cráneo han visto afuera agujero redondo. No se ve. Porque el agujero redondo va hacia adelante, no va hacia abajo. ¿Estamos claros? Esa es la diferencia, por eso no lo veo. Cosa que si el esfenoide les muestro desarticulado, que voy a hacer la siguiente clase, entonces voy a poder mostrarles el agujero redondo, cómo se dirige hacia adelante. ¿Qué sale por el agujero redondo? La segunda división del trigémino, la rama maxilar, que por si acaso va a dirigirse a los dientes, ¿no? Va a dar la inervación a la parte superior de los dientes. Luego hacia atrás el agujero oval, que ya lo conocemos, lo hemos visto en la base. El agujero oval es por donde va a salir la división mandibular del nervio trigémino. ¿Sí? Esta es la tercera rama del trigémino, se llama la mandibular, que igual va a dar la inervación a los dientes. ¿Estamos claros? Y también esa rama da la inervación a la lengua, la sensibilidad general de la lengua, no la especial. ¿Alguna vez se ha mascado la lengua? Entonces eso va a ir por la rama lingual del nervio mandibular del trigémino. ¿Vamos? Esa es la trayecto. Entonces cuando se masquen su lengua van a decir, ay, mi nervio lingual, rama de mi mandibular, rama de mi trigémino. ¿Cómo me duele? ¿Estamos claros? Y sigamos. Acá vamos a tener esto, ya lo he visto desde la parte ¿qué se llama? Desde la parte externa. Ahí tengo a esto que lo hemos llamado foramen rasgado o agujero rasgado, ¿no? El rasgado en realidad no es un foramen porque está cubierto por cartílago. ¿Sí? Y por eso dice rara vez, y lo menciona solo Kay Moore en la imagen de Netter, van a ver que no pasa nada. Kay Moore menciona el nervio petroso que atraviesa el foramen rasgado. ¿Sí? Sigamos entonces. Justo después del oval hay otro agujero, se lo llama el agujero espinoso. ¿Recuerdan el espinoso? Sí, lo hemos visto afuera, el espinoso. Por el espinoso pasa la arteria meningia media, ingresa en realidad. Y miren cómo cerca del espinoso viene este caminito, el surco de la arteria meningia media, que justo empieza en el agujero espinoso, ¿no? El agujero espinoso y ahí el surco de la arteria meningia media. Y casualmente va a qué punto? A arteria, les había dicho, ¿no? Entonces disparan, lesionan la meningia media. Sigamos. Luego voy a tener la fosa cerebral. Antes de ir a la fosa cerebral posterior, acá tengo este surco, se llama surco prequiasmático. Delante de la fosa está el tubérculo de la silla. A esto se lo llama el tubérculo de la silla. Surco prequiasmático, tubérculo de la silla. Detrás de la fosa, acá está fracturado el dorso de la silla. Está fracturado el dorso de la silla. Y hacia atrás hay un resbalín, algo que es como una rampla. Se lo llama clivus. El clivus justamente traduce rampla. Eso es el significado de clivus, rampla. ¿Vamos? Un resbalín. Ahora sí, nos vamos a la fosa cerebral posterior y nos encontramos que está entre las crestas temporales y el hueso occipital. ¿Qué encontramos? Lo más llamativo. Esta es la fosa cerebelosa. El cerebelo se apoya acá.
Luego hacia arriba, recién la fosa cerebral. Y veo una cresta, miren, mi cresta occipital interna, por eso la otra les decía cresta occipital externa, ¿no? Protuberancia occipital interna, porque hay una externa. Y tengo surco del seno transverso. Veo el surco del seno transverso, ambos lados. Y el surco del seno transverso se continúa con esto, el surco del seno sigmoideo. Y el surco del seno sigmoideo se continúa hacia el agujero yugular. ¿Estamos claros? Ahora, quiero que entiendan una diferencia que hay que hay que hacerle a Netter y hay que hacerle a Keimur. Ambos autores dicen, por el agujero yugular sale el seno sigmoideo. No, pues no sale el seno sigmoideo. El seno sigmoideo se une al seno petroso y cambia de nombre. Se va a formar la vena yugular interna. Y lo que sale es la vena yugular interna. Esa descripción falta tanto en Netter como en Keimur. Y nos los da por suerte Gensis Rubier, ¿sí? Entonces, repito. El seno sigmoideo, que es una vena por si acaso, una vena que está dejando su impresión, ¿no? Entonces se une con el seno petroso y forma la vena yugular. Y lo que sale entonces por el foramen yugular es la vena yugular, pero no sale solo. Sale acompañada del nervio vago, el nervio glosofaringio, el vago el 10º paro craneal, glosofaringio 9º paro craneal, e ingresa una arteria, se le llama la arteria meningia posterior. ¿Estamos claros? Muy bien. Por el conducto carotidio, ¿quién va a ingresar? La carótida interna. Pero se han dado cuenta que choca, aquí, choca, no ingresa como el agujero yugular, ¿no? Choca aquí. ¿Por qué choca? Porque la carótida hace esto, ingresa y gira, pues. Hace lo que se llama sifón carotidio. ¿Estamos claros? Y no ingresa sola, ingresa con fibras simpáticas. ¿Queda claro? Entonces ingresa, gira la carótida. Cosa que en la parte interna no voy a ver el orificio de la carótida interna. ¿Por qué? Porque si les estoy diciendo que ingresa y gira, cerca del foramen rasgado, hacia ese lado. Tendría que tener desarticulado el temporal para mostrarles el conducto carotidio. ¿Estamos? Cosa que tal vez la próxima clase, no tal vez, les voy a mostrar desarticulado los huesitos, para que me mencionen el nombre, ¿sí? Bien, ¿qué más? Tengo el conducto auditivo interno. ¿Qué va a venir por el conducto auditivo interno? Va a venir el nervio facial, el vestíbulo coclear, que es para la audición, el facial, que es para los músculos de la cara, y va a venir mi arteria laringíntica. ¿Estamos claros? Y luego tenemos el foramen magno. Igual, hay que corregir a la literatura, a la de Keimur y a la de Netter. ¿Por qué? Porque no sale la médula oblonga. La médula oblonga o bulbo raquídeo se comunica, o sea, lo correcto de decir es que se une a la médula espinal en este punto. No es correcto decir que sale pues el bulbo raquídeo, no. Lo correcto es decir que se une en este punto a la médula espinal. Este concepto es tan importante que no sé si les he mandado un video también. Les voy a mandar un video. ¿De qué video? Cuando el paciente sufre un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí?, el cerebro se va a inflamar. ¿Sí? Pero la desventaja de muchos otros tejidos, si yo me golpeo acá se inflama, ¿no? Me golpeo el codo se inflama. Me golpeo la rodilla se inflama. Pero la desventaja de golpearse el cerebro es que no tiene espacio donde ir la inflamación. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se va a herniar el bulbo raquídeo, se va a tratar de salir. Y eso mata a las personas. ¿Por qué? Porque en el bulbo raquídeo está mi centro cardiorrespiratorio, el lugar que controla al corazón y al pulmón. Y si lo comprimo o si se aprieta acá por tratar de salir cuando se ha inflamado el cerebro, entonces le va a dar un paro cardiorrespiratorio a ese paciente. Y es eso lo que nos preocupa. Por eso cuando tienen un paciente con traumatismo craneoencefálico, lo tengo que vigilar 24 horas ahí. Lo tengo que dejar en mi emergencia, porque he tenido un TEC. Ahora les pongo, ¿por qué lo van a vigilar? Porque muchas veces cuando se golpean, ese rato se inflaman, tarda en la inflamación. Entonces, eso es lo mismo que tenemos que hacer para el paciente con traumatismo. Vigilarlo, ¿hasta qué? Hasta que nos dé algún signo de que pueda estar inflamándose la
masa encefálica. ¿Qué sigue? Dolor de cabeza. Otro, vómitos. ¿Por qué vómitos? ¿Alguna vez han visto El Exorcista? Vómitos, como el exorcista se llama, vómitos explosivos. ¿Por qué? Porque justo en el bulbo raquídeo está el área postrema, el área del vómito. Entonces, si se comprime, el paciente va a tener náuseas y vómitos, pero vómitos explosivos. Eso me indica que está aumentando la presión intracraneal, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Sacarles un huesito al parietal. Lo saco y voy a tener que el cerebro va a tener espacio donde ir, ¿sí? Y luego poder desinflamarse. ¿Qué voy a hacer con el parietal? Lo voy a guardar acá debajo del abdomen. Necesito, lo voy a hacer en una bolsita y lo guardo en mi parietal. Y mi hueso no se va a morir. Entonces esa cirugía les voy a mandar justamente al grupo, ¿ya? Para que vean, ¿eh? Claro, en su cuerpo del paciente. ¿Dónde voy a guardar? Si lo guardo en otro lado se va a morir el hueso. Porque una vez que baje la inflamación, se lo tengo que volver a poner, pues. Claro, pero ¿por qué se lo guardaría en el paciente? El tejido óseo, si no va a morir, ¿esto cree que está vivo? Tiene que estar Está muerto. Entonces, ¿por qué? Porque no hay vascularización. Acá hay, en el tejido vivo, ahorita mis huesos están vivos. Hay células, osteoblastos, osteocitos, ¿sí? Osteoclastos. Entonces todas esas cosas van a ir aquí cuando se pongan el abdomen para que no se muera. Claro. Entonces, ¿qué vasitos tenemos en el abdomen? No adentro del abdomen, debajo de la piel. Tenemos en el tejido subcutáneo, la grasita. La grasa es una de las estructuras más vascularizadas. Entonces, los vasitos le van a dar nutrientes al hueso para que no se muera, ¿sí? Los necesarios que necesita. ¿Estamos claros? Bueno, entonces ese es el concepto y por eso les voy a mandar esa cirugía. ¿Para qué? Mientras más antes hagamos el diagnóstico, mejor, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué le evitamos? La muerte, estamos viendo cómo nuestro conocimiento salva vidas. ¿Sí? Lo otro, estamos aprendiendo tantas estructuras, doctor, que atraviesan, no atraviesan. ¿Qué más pasa por el foramen magno? Pasa la arteria vertebral, que va a irrigar el cerebro. Las meninges duramara, no es vía madre, que van a envolver la médula espinal. ¿Sí? Líquido cefalorraquídeo, va a salir por acá también, líquido cefalorraquídeo. Un nervio, la división espinal del nervio accesorio. ¿Sí? Entonces, una fractura muy importante se llama la fractura de base de cráneo. Tiene mal pronóstico. ¿Sí? Pero si se diagnostica de manera adecuada, se puede hacer algo en el paciente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los signos para que el paciente tenga fractura de base de cráneo? Signo de Beckley, ¿sí? Hematoma retroauricular. Sangrado por el oído, otorraquia. Ojos de panda, equimosis palpebral. Entonces, los tres forman pues la triada para diagnosticar fractura de base de cráneo. Y puede que en esa fractura se comprometan varias estructuras, porque el doctor nos va a calificar sobre 200. Justo las estructuras que salen, hombre, pucha, tendré que madrugarme, hombre. Para dar un pronóstico, pues. Porque por el estilo mastoideo va a salir el nervio facial. Porque por el conducto, acá el conducto auditivo interno, está también pasando el facial. Entonces, cuando vea mi tomografía, ¿qué voy a ver? Voy a ver esta imagen. Esta imagen se me tiene que quedar. Esto voy a ver en tomografía. Voy a ver esta misma imagen, pero ahora ya en el paciente vivo. Por eso me la tendré que aprender, pues bien. ¿Estamos claros? Y las estructuras que atraviesan por cada segmento. Bueno, otro de los orificios que les mencionaba, el mastoideo. Vasos emisarios. ¿Qué quiere decir los vasos emisarios? Igual que el foramen parietal, por si acaso. ¿Sí? Vasos emisarios. Que van a comunicar el cuero cabelludo con la parte interna, con las meninges. ¿Sí? Eso es lo complicado. La próxima clase les voy a dar un ejemplo de cómo han habido casos que han complicado esta situación, esta comunicación. ¿Claro? ¿Qué más necesito que sepan? El infraorbitario, nervio infraorbitario, arteria infraorbitaria. El supraorbitario, arteria supraorbitaria, nervio supraorbitario. El agujero mentoniano, arteria y nervio mentoniano. Cigomático facial, arteria y nervio cigomático facial. ¿Quedó claro? Muy bien, entonces a la próxima les espero. Espero que en la semana me estudien por 200 puntos.